El poder de la bendición, se titula el tema. El poder de la bendición. ¿Cuál es el título? Hay un poder en la bendición. Hay un poder, liberamos un poder cuando bendecimos. Liberamos un poder cuando maldecimos. Damos autoridad cuando bendecimos. Hacemos que el reino de Dios se mueva en favor de la persona que bendecimos. También movemos el reino de las tinieblas cuando maldecimos. Hay un poder en la bendición. Qué bueno que estamos aquí comprando aceite para nuestra lámpara hoy. Salmo 103, versículo 1, dice la palabra de Dios así: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que rejuvenezcas como el águila. Vamos a repetir juntos el versículo 1 y el versículo 2. Dice: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pedirle al Espíritu Santo que sea Él el que nos hable esta mañana. Padre Celestial, pedimos tu palabra fluyendo, tu revelación. Padre, que esta palabra sirva para enseñarnos cómo podemos entrar al reino, cohabitar en ese reino, Señor, interactuar con ese reino, el reino espiritual, el reino tuyo, Padre. Es el lugar donde tú, Cristo, eres Rey, donde tú gobiernas, donde hay justicia, donde hay santidad, donde hay vida en abundancia. ¿Cómo podemos los creyentes del siglo XXI entrar en tu reino? Guíanos, Padre, guíanos esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Recuerdo cuando era niño que teníamos un radio en nuestra casa. Y antiguamente, en los años, en el siglo pasado, las radios no eran digitales como las de hoy, que aprietas un botoncito y llegas a la estación. Eran analógicas. Entonces, las radios tenían una perilla que tú girabas, y entonces una aguja se movía de izquierda a derecha en una regla numérica donde estaban las estaciones. Entonces uno tenía que ser así, casi una persona con mucha precisión para encontrar las estaciones de radio, sobre todo si estábamos en la frecuencia de AM, que era una frecuencia bastante con mucha interferencia, y entonces era un poquito complicado. Entonces, como nosotros, a mí me gustaba grabar cassettes con la música que a mí me gustaba, pues no teníamos obviamente internet, ni existía el MP3, ni nada de lo que hoy podemos ver. Entonces nosotros hacíamos que teníamos un programa en la noche donde pasaba la música que a mí me gustaba. Yo esperaba cada día a las 7 de la noche que llegue ese programa y ponía el cassette, ponía pausa y ponía grabar. Entonces el que estaba hablando en la radio, cuando él decía vamos a poner tal canción, si me gustaba, pues quitaba la pausa y se grababa. Y luego tenía uno que atinarle a la pausa para que no salga lo demás. Y así es como hacíamos nuestros cassettes en ese tiempo. Era piratería antigua, ¿verdad? Ahora, recuerdo que teníamos que ser bastante precisos a la hora de encontrar la frecuencia, porque podía pasar que si no poníamos bien la frecuencia, había interferencia de otra estación de radio, hacía ruido y se escuchaban voces al final.
de plano pues caíamos en otra frecuencia. Entonces uno tenía que ajustar bien la frecuencia. Hoy en día la vida espiritual es de la misma manera. Hay creyentes que están en una frecuencia, hay creyentes que están en otra frecuencia. Hay creyentes que están en la frecuencia equivocada y están en una frecuencia de tinieblas. El reino de las tinieblas no es necesariamente lo que vemos en las películas de Hollywood, los diablos y las cosas feas y los zombies y todo eso. Bueno, eso es de las tinieblas, ¿verdad? Pero la depresión es de las tinieblas, el fastidio es de las tinieblas, la queja es de las tinieblas. Hay muchas cosas que pertenecen al reino de las tinieblas que nosotros consideramos que no son tan malas y andamos en ellas. Entonces, mucha gente está viviendo en derrota porque está en la frecuencia incorrecta. Mucha gente que va a las iglesias, que levanta las manos y que recita los versículos de la Biblia, pues a veces está en la frecuencia incorrecta. Y entonces no ve sino lo duro y lo tupido. Pero nosotros también tenemos que ponernos en la frecuencia correcta si queremos entrar al reino de Dios. El reino de Dios tiene una frecuencia, el reino de Satanás tiene otra frecuencia. La pregunta es, ¿cómo me posiciono en uno de esos dos reinos? Porque la radio espiritual solo tiene 2 estaciones, no hay más. 2 estaciones. En una lo tienes todo, la presencia de Dios, el respaldo de Dios, la unción del Espíritu Santo, el poder y la autoridad de Cristo. Y en otra, las tinieblas, el fracaso, la depresión, ahí el pecado está en esa otra frecuencia. ¿Cómo nos posicionamos en una de esas 2 frecuencias? Hay una perilla con la que movemos la aguja para posicionarnos en una de esas frecuencias. Es una perilla altamente poderosa y nosotros la vamos a utilizar. Cada quien es responsable de cómo la utiliza. Encuentro mucha gente utilizando mal ese sintonizador y lo usan en su contra, a perjuicio propio. Tenemos que aprender el poder tan inmenso y liberador que hay en esta perilla. La Biblia dice que la vida y la muerte están en poder de la lengua, y los que la aman comerán de sus frutos. La vida y la muerte están en poder de la lengua. Eso quiere decir que la lengua tiene poder para desatar vida o para desatar muerte. Es un arma tan poderosa, pero para ambos sentidos es poderosa. No solamente para lo bueno, también es poderosa para lo malo. Así que nosotros tenemos un gran poder en nuestra boca, en nuestra lengua. En segundo lugar, vemos que el apóstol Santiago nos explica en su carta que la lengua es un miembro pequeño, pero que se jacta de grandes cosas. Y él nos da la ilustración, la imagen de un barco, de una nave. Nada más para que tengan la referencia, está en Santiago capítulo 3, versículo 4. Nos da la referencia de una nave y Santiago dice, miren un gran barco, el Titanic, un portaaviones americano, un transatlántico, un barco, un crucero de esos enormes barcos que son edificios. Miren cómo se mueve, dice Santiago. Con un pequeño timón, el capitán está moviendo el barco. ¿Por qué está diciendo eso Santiago? Si leemos el contexto del capítulo 3, vamos a darnos cuenta del enorme poder que hay en la lengua, en la boca.
porque mi boca puede mover mi vida. Si Santiago compara la lengua con el timón de un barco, pues mi vida es comparada al barco. La lengua puede mover mi vida. Entonces, ¿cuál es la perilla de la radio? Mi lengua, mi boca, la forma en que hablo, lo que sale de mi boca va a sintonizarme en una estación o en otra estación. Lo que digo es importante, lo que hablo es importante, porque va a llevarme a una estación. Ahora, mucha gente se encuentra en problemas, en situaciones complicadas, en depresiones, en angustias. Están tirando la toalla, están renegando de Dios, reniegan de la iglesia, ya no quieren seguir. ¿Por qué? ¿Cómo llegaron a ese punto? Sí, un mes antes los vimos aquí danzando, los vimos dando testimonio de que van a cambiar el mundo. ¿Por qué? ¿Cómo llegaron a ese punto? Usaron incorrectamente la perilla de su vida y están posicionados en la frecuencia incorrecta. Y entonces uno empieza a caer en una espiral hacia abajo, sin darse cuenta, empieza uno a sumirse cada vez más en el reino incorrecto. ¿Cómo salimos de ese cuadro? Dice aquí el Salmo 103 que Él rescata del hoyo nuestra vida. ¿Cómo salimos del hoyo? Pues yendo en sentido contrario. La espiral, vamos en sentido contrario. Si con mi bocota entré a un pozo cenagoso, pues voy a utilizar el mismo poder para salir de él. ¿Qué es lo que está diciendo el rey David en este salmo? ¿Qué está hablando David en este salmo? David era un hombre que entendía el reino de Dios, entendía el funcionamiento del reino de Dios. Y David escribió el Salmo 103 para hacernos entender a nosotros, creyentes del siglo XXI, la importancia de bendecir a Dios en todo momento. Parece que David está hablando con otra persona, porque cuando empieza a mencionar los beneficios, está hablando a otra persona. Él es el que perdona todas tus iniquidades. Él es el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, de modo que rejuvenezcas como el águila. Entonces, él está hablando con otra persona, aparentemente. Pero cuando leemos los dos primeros versículos, nos vamos a dar cuenta que David está hablando consigo mismo. Y David le está diciendo a su alma: alma mía, bendice a Jehová. Ser mío, bendice a Jehová. ¿Por qué? Porque el alma eres tú. Tú eres el alma. Tú no eres el cuerpo es tu coche. ¿Ok? Ese es tu coche para que andes en este mundo. Tu espíritu tampoco eres el espíritu. Tú no eres el espíritu. El espíritu es el mismo equivalente del cuerpo en los ámbitos naturales, es el mismo equivalente en los ámbitos espirituales. O sea que tu espíritu sirve para que entres en comunión con Dios en el ámbito espiritual. Pero tú eres el alma. El alma es el recinto de la voluntad, las emociones, el razonamiento, la personalidad, la intelectualidad. Es lo que nos hace únicos, es lo que nos hace humanos. Somos diferentes a los animales porque tenemos sentimientos, emociones, tenemos una moral. Todo eso reside en nuestra alma. Por lo tanto, el alma soy yo. Yo soy el alma. Tengo un cuerpo, tengo un espíritu, pero yo soy el alma. Cuando vemos un estadio de fútbol que dice, entraron
100,000 cuerpos al estadio, ¿así dice? No, ¿verdad? Entraron 100,000 espíritus, ¿así dice? No, los diarios dicen, entraron 100,000 almas. Entonces somos el alma, nosotros somos el alma. Y David está diciéndose a sí mismo, alma mía, o sea, el lugar donde están mis emociones, donde está mi voluntad, donde está mi intelecto, mi racionalidad, donde estoy yo. Alma mía, bendice a Jehová. Alma mía, bendice a Jehová. Ahora la pregunta es, ¿por qué David le está pidiendo eso a su alma? ¿Por qué David se está demandando eso a sí mismo? ¿Por qué? Porque quería maldecir, quería renegar, quería blasfemar. No sabemos a ciencia cierta la naturaleza de la situación que estaba atravesando David, pero David estaba en una situación tal que él quería blasfemar, que quería tirar la toalla, quería renegar. Oye, David, vas a ir a la célula, ¿qué te pasa? Estaba a punto de desatar muerte David. David, un hombre conforme al corazón de Dios, conociendo cómo funciona lo espiritual, David sabía que si abría su boca de manera incorrecta, él podía desatar muerte en su vida y entrar a la frecuencia incorrecta, a la estación de radio espiritual incorrecta. ¿Qué hacemos cuando las cosas no salen como esperamos? ¿Qué hacemos cuando estamos en medio de una prueba, de una situación? ¿Qué hacemos cuando no hay dinero? ¿Qué hacemos cuando nuestro cónyuge no está rindiendo lo que nosotros esperamos? ¿Qué hacemos cuando tenemos situaciones que no esperábamos? ¿Qué hacemos cuando llega el recibo al triple de lo que normalmente pagamos? ¿Qué hacemos cuando nos reportan en la escuela de nuestros hijos que nuestro hijo se ha portado mal? ¿Qué hacemos cuando alguien de la familia otra vez volvió a hablar mal de nosotros? ¿Qué hacemos cuando se hace un comentario en las redes sociales acerca de nosotros? ¿Qué hacemos cuando eligen a otro y no a mí? Yo tengo más tiempo en la iglesia, lo escogieron a él. ¿Qué hacemos en esas situaciones? La tendencia natural es abrir la boca para blasfemar, para maldecir, para renegar. Y empezamos a entrar al juego del diablo. El juego del diablo es empezar a hablar y a soltar muerte en nuestra vida. Y Satanás agarra autoridad de lo que sale de nosotros. Y decimos cosas como: ¿dónde está el amor? No me han valorado. En ese lugar no me han tomado en cuenta. Cosas por las cuales vamos entrando al reino de las tinieblas. David sabía esto. David tenía ganas de maldecir, tenía ganas de hablar mal. Porque ¿qué significa maldecir? Hablar mal, lo dice la misma palabra, maldecir. Bendecir, hablar bien. Algunas personas piensan que como ellos no usan la palabra maldito, o sea, fea esa palabra, ¿verdad? Como yo no uso la palabra maldito, no estoy maldiciendo, pero con que hables mal, está malo el tiempo hoy,
está feo el tiempo. Estás maldiciendo. Es como que tú me invites a cenar y tu pastel está feo, está malo tu pastel. ¿Cómo te sentirías? Dirías, oye, qué irrespetuoso este pastor. Le prepara un pastel, está feo, está malo. Pues lo mismo hacemos cuando hablamos mal de lo que Dios está haciendo. Este es el día que ha hecho Jehová. ¿Qué dice después? Nos alegraremos, nos gozaremos en el día que hizo Jehová. El día lo hace Jehová, pero el gozo lo pones tú. El gozo lo pones tú. O pones el fastidio, no sé. Pero el día lo crea Dios. Las cosas que tienes, Dios las creó. La vida Dios la creó. Pero nosotros hablamos bien o mal. Mira esta calle, toda llena de huecos. Ya lo dije, el gobierno, no es posible. La escuela de los niños, no es posible, tanta tarea. Yo así lo digo, a veces. Pero no nos damos cuenta cómo empezamos a entrar al ámbito de las tinieblas. Porque nuestra vida va a estar posicionada en una de dos frecuencias, y la forma en que nos posicionamos es a través de la lengua. El timón de nuestra vida es la lengua. Entonces David dice: alma mía, bendice a Jehová. Sé que quieres enojarte, sé que quieres blasfemar, sé que quieres maldecir, sé que quieres arremeter contra cuanto creyente se te para enfrente. Ya ves, cuando alguien está molesto, de todos habla mal, de todos. Ha dicho este fulano, y este ni me digas, y el otro que es un hipócrita. De todos habla mal. Ahí está, ya está. Todo el mundo está mal, solo él está bien. Donald Trump, no sé qué, está hablando hasta de Donald Trump. Pero es porque está enojado. Y cuando uno está enojado, vocifera en favor de las tinieblas. David conoce este poder y él dice: voy a bendecir a Dios en medio de mi adversidad, en medio de mi situación compleja. Voy a bendecir a Dios. ¿Podemos hacer eso? Si hacemos eso, otro gallo va a cantar en nuestra vida. Dice: bendiga todo mi ser su santo nombre. ¿Qué es nuestro ser? Ahora estamos hablando de todo: espíritu, alma y cuerpo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea presentado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. 1 Tesalonicenses 5:23. Todo nuestro ser es espíritu, alma y cuerpo. O sea que tengo que bendecir a Dios en mi espíritu, en mi alma y en mi cuerpo. Alaben al Señor. ¿Cuántos tienen gozo? Amén. Bueno, avísale a tu cara, avísale a tu cuerpo que tienes gozo, porque por fuera no se ve. Hay que bendecir a Dios con todo nuestro ser. Y entonces David empieza a declarar los beneficios de Dios. ¿Por qué los declara David? Lo dice el mismo versículo 2. Porque cuando estamos enojados, se nos olvidan. Cuando estamos enojados, se nos olvidan los beneficios. Por lo tanto, hay que abrir la boca. Hay que declarar los beneficios de Dios. Otra vez me van a pagar menos. No tengo nada, nunca he tenido nada. Mira mi vida, mira mis padres, lo que hicieron. Tengo que cargar con todo esto. Y ahí estás, en las tinieblas. Está irradiando tinieblas. Ahí salen las tinieblas allá. ¿Por qué? Porque la boca te posiciona en una frecuencia de tinieblas.
Así que el rey David empieza a declarar los beneficios del Señor. Así que cuando estés molesto, bueno sería tener a la mano una cinta de esas plateadas para no hablar. Si no vas a decir nada, pues mejor ni hables. Porque estás hablando y hablando y hablando y hablando y ay, las personas que están contigo dicen, chispa, ya lo soportamos a este. Puro hablar mal, se sube al coche, se está quejando. Que el semáforo tarda, que el de al lado lo vio feo, que el clima no enfría. Pura queja. ¿Dónde está? En las tinieblas. Ahí está en las tinieblas. Sumergido. Todo no se puede, no. Nunca hay que. Oye, y si vamos de vacaciones, ¿qué vacaciones? Todo no. El negativo. Obviamente su vida huele a tinieblas. Está vestido de tinieblas. Tiene el manto de las tinieblas. Los beneficios tienen que ser declarados. Él es el que perdona todas tus iniquidades. Yo pienso que David empezó así como que ay, no quiero ni siquiera orar porque voy a orar mal, dice David. No quiero decir nada porque voy a abrir mi boca. Y empieza, bendice alma mía Jehová. Y empieza, Él es el que perdona tus iniquidades. Bueno, gloria a Dios. Empieza desde abajo. Ay, el que sana tus dolencias. Oye, sí es cierto, el otro día me sanó el Señor, ahorita que lo menciono. El que rescata del hoyo tu vida. Wow, hermoso. Ese hoyo de depresión, cómo el Señor me ha sacado tantas veces de ese hoyo. El que te corona de favores y me dice de modo que rejuvenezca. Y David empezó a levantarse a través de la bendición, porque cuando tú bendices, cuando tú empiezas a bendecir, tu vida se va al otro lado de la aguja, se va a la frecuencia correcta. Y cuando tú bendices, algo sucede en tu ser. No cambian tus problemas, cambias tú. No cambian tus situaciones, no cambian tus deudas, no cambian las personas que han hablado mal de ti, cambias tú. Cuando tú bendices, tú cambias y te posicionas en un lugar desde donde puedes ver las cosas con una perspectiva correcta. Y ya no son gigantes. Ay, ya ves que hay gente como idolatra su problema, ¿no? Dice, es mi problema, es que mi problema. Oye, pero no, mi problema es más grande. Oye, pero Dios te puede sanar. No puede sanarme Dios. Y ellos que engrandecen su problema, alaban su problema, se rinden, ponen un altar, mi gran problema. ¿Vas a ir a la iglesia? No por mi problema, porque ellos han engrandecido su problema. Es un gigante su problema. Pero cuando empezamos a bendecir, Dios no cambia el problema, no quita la deuda, no cambia a las personas, no cambia a tu cónyuge, a tu esposo, te cambia a ti. Cuando tú bendices, cambias tú. Y ahora te das cuenta que ese gigante en realidad es una langosta. Y que lo que tú admirabas como un problema es una cucaracha que nada más la aplastas y ya. Eso es cuando nos posicionamos
en la frecuencia correcta. Ahora, ¿dónde nos posicionamos en la frecuencia correcta? En la bendición, en la alabanza. David lo sabía. David sabía que si él empezaba a proferir palabras negativas, él se iba a deprimir y su problema se iba a agrandar en apariencia, no en realidad. Pero que si él empezaba a bendecir a Dios, si él empezaba a declarar las grandezas de Dios, a bendecir, a declarar los beneficios de Dios, él iba a cambiar, su actitud iba a cambiar, su estado de ánimo iba a cambiar, su fe se iba a levantar, y entonces él podría solucionar el problema de una forma mucho más sencilla. Dios quiere cambiar nuestra perspectiva del problema. El problema no es el problema, hermano. El problema no es el problema. La situación que te está agobiando no es el problema. El problema eres tú. Porque estás posicionado en una frecuencia incorrecta y estás viendo el problema de una forma incorrecta. Así que Dios no quiere cambiar el problema, Dios quiere cambiarte a ti. A ti te quiere cambiar Dios. Para que mires el problema como Él lo ve. ¿Cómo mira Dios nuestros problemas? ¿Qué dice Dios? Ay, no, esa deuda no, ni yo la puedo cancelar. No, imposible esa enfermedad, imposible para mí. ¿Así habla Dios? No. Cuando nosotros bendecimos a Dios, cuando empezamos a hablar bien, nos posicionamos en la frecuencia correcta y empezamos a ver las cosas como Dios las ve. Y nos damos cuenta que estamos a un paso de la solución del problema. Amén. Dar un aplauso a Jesús. ¿Cuál es la oración del renegado? El renegado ni debe orar, porque hasta cuando ora, la riega. El renegado siempre la riega. Ahí está. ¡Ay, papá! ¡Padre! Soy una piltrafa, mira mi vida, llévame. El renegado ora mal. El renegado quiere manipular a Dios. Quiere doblar el brazo a Dios con victimismo. Ay, todo lo que he sufrido, todo lo que he llorado. Y Dios, ay, no, para, ya, te bendigo. No. La oración del renegado no va a mover a Dios, porque la mano de Dios se mueve con fe. Cuando creemos en Él, Él dice, ay, este chamaco, ay, este me está creyendo, y empieza a desatar bendición Dios. El renegado tiene un gran problema, tiene una ceguera de su situación espiritual. Y siempre él saca el epicentro del problema y lo mueve hacia afuera. Y dice cosas como, yo soy así porque mi papá nunca me abrazó. Yo no puedo darle amor a mi esposa porque yo sufrí de niño. Yo no fui a la escuela porque mis padres. No tengo ese trabajo porque el gobierno es corrupto. Y empieza a sacar la responsabilidad de sí mismo y la traspola, la saca, la pone en terceras personas, en situaciones. Y entonces el renegado no tiene una visión correcta de la situación, porque siempre está mirándose a sí mismo como inocente, como víctima de la vida, de las circunstancias, víctima del capitalismo, víctima de su jefe, víctima de su cónyuge, víctima. Soy una víctima. Entonces el renegado no puede salir de su estado mientras esté en esa posición de que él es víctima. Por lo general ellos
piensan que su desgracia es la consecuencia de fuerzas externas insuperables que él no puede controlar. Entonces hay fuerzas externas a mí que me están haciendo la vida imposible. Eso cree el renegado. El renegado, su oración va a ser incorrecta. Su oración va a enfocarse en su entorno, no en sí mismo. Él se va a enfocar en su entorno, en terceros. Cambia a mi esposa, dice el renegado. Cambia el gobierno. Cámbiame de iglesia. Porque él cree que el problema está en su entorno. Él no cree que el problema está en sí mismo. Todas las cosas mal salen mal porque la gente, el entorno, el contexto ha sido malo, injusto, imperfecto. Entonces la lógica del renegado es decir: cambia mi entorno, Dios. Quita esto, quita esto, quita esto, quita esto, quita esto, para que yo sea feliz. Esa es la oración del renegado. Y como Dios no contesta esas oraciones, hermanos, lo que hace el renegado es que él se cambia de contexto y se va a otro contexto. Y entonces, en ese otro nuevo contexto, aparentemente hay una luna de miel, pero solo es temporal, porque luego viene la reincidencia. Está feo mi matrimonio, mi esposo quedó gordo, quedó calvo, está feo, no lo quiero otro. Ahí va, se cambia. Este sí está bonito, este sí me ama, este sí, Señor, este sí. Y al otro lo sataniza y este vino de Dios. Le pedí a Dios una señal, que el semáforo se ponga en verde, y cuando llegué, verde, sí, dijo que sí Dios. Y agarró a su nuevo esposo. Ella cree que cambiándose de contexto soluciona el problema. Pero este cambio, esta luna de miel, solo es temporal. Luego viene la reincidencia, porque el problema nunca está afuera. Me cambio de trabajo, me cambio de iglesia, me cambio de familia, me cambio de relación, me cambio de todo. Porque cree el renegado que el problema está afuera, en su contexto, en su entorno, en terceras personas. Y si bien es cierto que hay una influencia externa, lo determinante está en nosotros. La decisión final está en nosotros. La solución está en nosotros, no en fuerzas exteriores. Entonces el renegado de entrada va a orar mal a Dios. Va a pedirle a Dios que le quite cosas que están incómodas en su vida. Quítame de este trabajo, Señor, porque dicen groserías. Dios no quiere, Dios no va a contestar esas oraciones, hermanos. Dios no quiere cambiar mi entorno para que tú seas feliz. Dios no es Aladino o Aladín. Dios no es el genio de la lámpara. Entonces, cambia mi entorno, Dios, para que yo sea feliz. Dios no piensa así. Dios te dice: aprende a ser feliz. Alábame, bendíceme y glorifícame en tu entorno imperfecto. Cuando aprendas a alabarme en tu entorno imperfecto,
entonces tendrás la unción para modificar tu entorno y hacerlo perfecto. Pero si yo modifico tu entorno para que tú seas feliz, al rato ya le encontraste otros pelos ahí a la sopa. Porque el renegado nunca está feliz, ¿verdad? Aunque le den la casa de sus sueños, están las vacaciones de sus sueños. ¿Y qué? Ay, qué bonita está tu casa, tu coche. Ah, sí, pero es que ese color no me gusta. No. Y siempre va a encontrar algo. Por eso Dios le dijo a Pablo: 3 veces he rogado que lo quite de mí, dijo Pablo. Y Dios le dice a Pablo: bástate mi gracia. No voy a cambiar lo que está imperfecto en tu vida, Pablo. Aprende tú a bastarte en mi gracia. Aprende a bendecirme cuando tu entorno no es perfecto. Aprende a alabarme cuando tu vida está llena de errores, de cosas negativas. Y entonces vas a ser feliz por una decisión personal que tú tomes, porque tu felicidad no debe venir de tu entorno, tu felicidad debe venir de Dios. Si tu felicidad viene de tu entorno, entonces cuando cambie tu entorno vas a ser feliz, pero cuando tu entorno vuelva a cambiar vas a ser infeliz. Nuestro gozo, nuestra alegría debe venir de Dios. Eso es lo que Dios quiere. ¿Qué podríamos decir que es imperfecto en tu vida? Pastor, ni preguntes. ¿Qué podríamos decir en este momento que es imperfecto en tu vida? ¿Tu salario no te gusta? ¿Ganas menos de lo que trabajas? ¿No te valoran en la empresa? ¿Tu relación matrimonial tiene roces, problemas? ¿Tienes deudas que no has podido pagar? ¿Tienes un hijo rebelde en casa? ¿Tienes problemas familiares, chismes, celos, contiendas? Bendice a Jehová. Bendiga todo tu ser su santo nombre. Y vas a entrar a la frecuencia correcta. Vas a empezar a hablar de manera correcta. Hay un poder sobrenatural en nuestras palabras. Hay un poder que libera vida o muerte en nuestras palabras. Empieza a usarlo para vida. Empieza a bendecir. Cuando algo te salga mal, ríete y bendice. No maldigas, no reniegues, para que entres a la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a dar un aplauso bien fuerte a Jesús.